eliminando bien todos los elementos de desecho que debe eliminar, ¿ya? Luego, estas pruebas de coagulación en laboratorio, en medicina veterinaria, se aconseja principalmente para animales gerontes, no así para animales jóvenes, ¿sí? Para animales gerontes. Pero ustedes, cuando hacen su diagnóstico clínico y la anamnesis, deben preguntar, ¿el animal tiene hemorragia? ¿Alguna vez ha sangrado el animal? No, ok. Van a evaluar la parte donde se ve la piel del animal, van a ver si hay algunas petequias, ¿no? Porque si ven eso, no importa la edad que tenga, tienen que hacer una pruebas de coagulación, que a nivel de veterinaria estaba revisando el colegio veterinario qué pruebas está dentro de sus protocolos, está el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina, esas dos pruebas, ¿ya? Luego, también es bueno evaluar la parte metabólica, pero en la parte metabólica, lo ideal es evaluar principalmente el metabolito que da la energía, que en este caso sería la glucosa. Ahora, si son animales que tienen problemas como ser los animales que tienen ahora, en animales adultos hay mucho problema de cáncer, se pedirá también los electrolitos, ¿sí? Pero si un animal es joven, no hay problema. Con la glucosa basta. Pero si un animal es joven, porque muy raro es el animal joven que tenga algún problema de cáncer, ¿sí? Generalmente los gatos, sobre todo, cuando ya tienen arriba de 8 años, van a presentar ese problema. Y en el perfil hepático, tenemos que pedir pruebas que van a evaluar la integridad de la célula. Y ustedes eso se saben de memoria, ¿no ve? Que es el ALT, el ALT y el ACT. Podemos pedir bilirrubina total, pero OT y GGT también. Aquí está la fosfatasa alcalina. Pero algo muy importante es la albúmina. Entonces, si ustedes ven, estamos viendo casi todo el perfil hepático, la gamma-glutamiltransferasa, la albúmina, la bilirrubina total, la fosfatasa alcalina y el ALT, que es un indicador específico en animal monogástrico, no así para poligástrico. Pero eso lo vamos a ver mucho más abajo, ¿ya? Entonces, este perfil quirúrgico en veterinaria es el panel de control del paciente antes de la cirugía. Ya hemos dicho, es una medicina basada en evidencias. ¿Con qué objeto? Con el objeto de prevenir problemas intraoperatorios, ocultos, porque el animal aparentemente puede estar sano en su diagnóstico clínico. No lo tomen, chicos, como un trámite burocrático, costoso, etc. Ustedes lo que pueden hacer, porque por eso dice aquí el viejo paradigma, ustedes tienen que concientizar de tal manera de que lo hacen porque el médico tiene que tener un respaldo cuando entre a cirugía. Entonces, ¿qué problemas intraoperatorios ocultos podría haber? Podría haber fallos hemodinámicos, ¿no? Aquí nosotros tenemos que prevenir la hipoxia y la hipotensión. O sea, un animal que va a ingresar a cirugía tiene que estar muy bien oxigenados sus tejidos. ¿Y cómo vamos a determinar nosotros esto? Con el hematocrito. Vamos, y con la hemoglobina, porque la hemoglobina nos dice si la cantidad de oxígeno que está llevando es el adecuado. También vamos a prevenir problemas intraoperatorios ocultos como las disfunciones metabólicas.
una alteración en la depuración y biotransformación de fármacos. ¿Qué hemos dicho, chicos? Hemos dicho que el riñón, cuando un 70% de su función se ha deteriorado, recién van a mostrar indicadores. Caso contrario, no lo va a hacer, ¿sí? Y las catástrofes intraoperatorias, que sea identificación de coagulopatías silentes. Ahora, hay 5 pilares de la estabilidad intraoperatoria. Pregunta de examen. Todo es pregunta de examen, ¿sí? Hay 5 pilares de la estabilidad intraoperatoria. Cada prueba de laboratorio responde una amenaza hemodinámica o metabólica, ¿no? Específica durante la anestesia, en el momento que está durmiendo el animal. Entonces, una de esas es el transporte de oxígeno tiene que ser adecuado. ¿Cómo yo voy a ver? Con el área de hematología, con un hemograma. ¿Esto qué va a prevenir? Va a prevenir, va a hacer una prevención del riesgo de hipoxia celular y acidosis láctica tisular. Cuando el tejido, ustedes esto han llevado en bioquímica, cuando el tejido no oxigena, resulta que yo les he explicado esto, pero en bacterias, en hongos, pero en la parte de animales domésticos, lo que ocurre es que cuando el oxígeno no llega al músculo, el músculo, esa célula muscular, para no morir, porque necesita oxígeno, ese piruvato, en vez de convertirse en acetilcoenzima A, luego entrar al ciclo de Krebs y luego producir energía, etcétera, etcétera, lo que hace es que para no morir esa célula se convierte en ácido láctico. Entonces hay una acidosis láctica tisular. Y en la clase anterior, con su auxiliar, ustedes han visto los problemas de alcalosis y los problemas de acidosis. El cuerpo tiene que tener un equilibrio en el pH, ¿sí? Y tiene que ser de 7, o sea, muchos autores dicen muchos valores, ¿no? También en Maxine ustedes van a ver que por especie cambia, pero hemos dicho, no sé si les ha dicho este su auxiliar, que vamos a poner un pH estándar para hacer las interpretaciones, y es 7.35 a 7.45. Entonces, fíjense ustedes que cuando algo quiere acidificar, el cuerpo tiene la capacidad de equilibrar, pero cuando ya hay demasiada ácido láctico en el medio, el cuerpo se va a acidificar y ese animal puede morir. Entonces, un animal que entra a cirugía, hay que asegurar que el oxígeno va a llegar de manera adecuada a los tejidos. También tenemos que asegurarnos que haya una buena depuración. Otro pilar de la estabilidad intraoperatoria es que tiene que haber una buena depuración de los medicamentos que se van a meter. Y con eso vamos a ver el perfil renal. También tiene que haber una buena biotransformación, ¿no? Prevención de sobredosis y prolongación severa en la recuperación después de la anestesia. Entonces, con eso vamos a ver el perfil hepático. Y relacionado a la hemostasia, lo que hemos visto de la coagulación, habíamos dicho que esto se hace generalmente en animales gerontes, ¿no? Anticipación y bloqueo del riesgo de hemorragia incontrolable que ustedes podrían tener en cirugía. Y bueno, en el metabolismo habíamos dicho, uno de los pilares más importantes es la glucosa, que lo que va a dar es que tiene que tener buena energía, ¿sí? Prevención del colapso cardiovascular inducido por crisis de glucosa. Entonces, esos son los 5 pilares. Basados en nuestros 5 pilares,
vamos a tener 5 sensores vitales del tablero clínico. Entonces, nuevamente podemos decir, cada prueba de laboratorio responde a una amenaza hemodinámica o metabólica específica durante la anestesia. Entonces, yo voy a pedir un perfil hematológico que me va a ayudar a evaluar la oxigenación en el caso del hematocrito y de la hemoglobina. Una inmunidad que esté adecuada con los glóbulos blancos y una hemostasia primaria que se relaciona a las plaquetas. ¿Ven? Entonces, eso es lo que me va a ayudar. Estos son los 5 sensores vitales del tablero clínico. Voy a pedir un perfil renal para evaluar la tasa de filtración glomerular e hidratación. Aquí las pruebas son creatinina y nitrógeno ureico. Voy a ver si tengo un dulce porque... Ok. Luego, un perfil hepático, porque este paciente podría estar con colestasis, etcétera, y no podemos meter a un paciente inestabilizado a la cirugía, ¿ya? Luego, un perfil de coagulación que vamos a ver la hemostasia secundaria, porque la primaria, ustedes esto lo han visto en fisiología, es las plaquetas, ¿no ven? El Mirán y todas esas cosas. Y en la hemostasia secundaria, y cascada plasmática, que eso vamos a verlo uno por uno ahora. Espero que me estén entendiendo. Y aquí está nuestro paciente quirúrgico. Habíamos dicho aquí que hay que ver un perfil hematológico. Aquí le voy a poner un letrerito, perfil hematológico, para que vayamos viendo uno por uno, ¿ya? Yo tengo que saber primero, vamos, en el perfil hematológico, voy a ver el hematocrito y la hemoglobina, porque se acuerdan que decía que tenemos que asegurar que el tejido esté oxigenado, que el paciente tiene que entrar estable a cirugía. Y uno diría, pero ¿qué pasa con los accidentados? Ellos no están estables, tienen que entrar de emergencia. Sí, se hace. Pero en medicina veterinaria no hacemos transfusión sanguínea. Y si se hace, es bien difícil, porque hay tantas razas, hay tanta variabilidad genética, que es difícil encontrar su mismo grupo sanguíneo. Ustedes, aquí por ejemplo, han visto grupo sanguíneo, no ve, porque no se hace. Entonces, tendrían que meter al paciente, pero haciendo firmar al dueño que cualquier problema que ocurra, ustedes levantan las manos porque resulta que el paciente está entrando en un estado crítico. En los humanos no es así. En los humanos siempre piden, cuando va a ser cirugía abierta, siempre piden bolsas de sangre, porque así van a estabilizar el hematocrito y la hemoglobina y la oxigenación del tejido apropiado para que el paciente no se les vaya en la mesa, ¿no? Entonces, para eso, yo tengo que saber, tengo que dominar la mecánica fisiológica. Ese libro de Guyton de ustedes tendría que estar viejo, bien ojeado. A ver aquí. Gilmar es el que está solicitando. Ya le vamos a hacer entrar. Solicita ingresar. Porque este Gilmar es muy sacrificado. Lleva varias materias. No sé por qué. A ver, le haremos ingresar a este Gilmar.
Así pues me interrumpe. Pero ahora no solicita. Ingresa. La señorita Blanco igual, tarde. Aquí está. Seguimos. Entonces, ustedes, como les dije, ese es su librito. Espero que hayan llevado ese libro. Ese libro es el más completo de... Hay muchos libros, pero este libro de Cunningham es un libro base muy bueno. No es extractos. He visto otros autores que es el compendio del compendio, o sea, como que hay que aprenderse bien los subtítulos y los títulos y con eso apruebo. Esto ya no es para aprobar, esto ya es para ejercer la profesión. Entonces, ustedes, si por alguna razón no han llevado bien o no sé, o se han olvidado de la materia, porque ustedes se olvidan, entonces vuelvan a leer para entender porque ustedes tienen que saber un montón. Entonces son médicos veterinarios, ¿no ven? Entonces, en la mecánica fisiológica, voy a poner otro vez el puntero, es que la entrega de oxígeno es muy importante. Este DO, chicos, está en inglés, ¿ya? La entrega de oxígeno es muy importante, ¿no? ¿Y eso de qué depende? Del gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno. Entonces, para eso, para saber si hay una buena cantidad de hemoglobina que está llevando buena cantidad de oxígeno y además hay buena cantidad de células, hago el hematocrito y la hemoglobina. Pueden hacer también el recuento, el recuento de glóbulos rojos. Ahora, ustedes que han hecho la práctica, el recuento de glóbulos rojos, bueno, la hemoglobina, han hecho la hemoglobina teórica porque el reactivo es muy caro. El hematocrito era el que menor porcentaje de error tenía en laboratorio, aproximadamente 2%. Pero han visto que su recuento de ROX era terrible, ¿no ven de ustedes? Siempre el paciente tenía anemia macrocítica porque su recuento de rojos era muy bajo o esperaban muy rápido. Yo recuerdo de uno de sus compañeros de un grupo donde no había glóbulos rojos. ¿Y por qué? Porque se han equivocado. En vez de poner solución salina, le pusieron solución detergente. Entonces, esos errores en laboratorio ocurren, ¿no? Entonces, tienen que asegurar ustedes que este hematocrito y esta hemoglobina sean los valores reales porque serán los vectores de oxigenación. Como dice aquí la mecánica fisiológica, la entrega de oxígeno depende del gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno. Este CA quiere decir contenido arterial de oxígeno, ¿ya? Si disminuye críticamente o sea, cuando hay un problema de anestesia, hay una hipotensión. Se desencadena metabolismo anaerobio y hay una acidosis láctica. No se olviden, en sangre, capacidad de transporte de oxígeno va a depender, esto va a ser igual al gasto cardíaco más al contenido arterial, ¿sí? Entonces, estos datos ustedes lo tienen que manejar muy bien. Una elevación, si por alguna razón este animal aparentemente sano, tiene policitemia, o sea que tiene gran cantidad de glóbulos rojos, va a aumentar la viscosidad de la sangre. ¿Y eso qué va a producir? Va a reducir la circulación de esta sangre en las arterias pequeñas, ¿no ve? En las arteriolas, porque la sangre va a ser viscosa. Ustedes no van a tener buena oxigenación en el tejido. Puede haber muchas causas. La deshidratación, un animal deshidratado no puede entrar a cirugía, ¿no?
una esplenoconcentración. Esto ocurre, por ejemplo, en felinos, o una hipoxia crónica. Una disminución nos va a producir anemia. Si fuese una anemia regenerativa, quiere decir que hay una hemólisis por diferentes microorganismos, por ejemplo, aquí un micoplasma, o la babesia, ¿sí? O una hemorragia que puede estar dado por un trauma o por un hemangiosarcoma. O la no regenerativa, que está la, ¿cómo se llama esta? La ERC, es la enfermedad renal crónica. ¿Por qué tiene que ver este dato? Porque en el riñón está la formación de la eritropoyetina, ¿verdad? Entonces, también puede haber un hipotiroidismo o una inflamación crónica que ustedes no lo han visto. Entonces, pero si nosotros encontramos una anemia, podrían ser estas las causas, una policitemia, podrían ser estas las causas. Entonces, ustedes complementan su diagnóstico clínico con estos resultados. Respecto a los leucocitos, la mecánica fisiológica de los leucocitos, la parte de la, aquí entra el pool de reserva en la médula ósea, ¿no? Porque ¿dónde se fabrican los glóbulos rojos y los glóbulos blancos? En la médula ósea, ¿no? Y hay una, y estas se van a liberar por una, por una activación de mediadores por citoquinas o llamadas también interleucinas. Y esto lo hemos llevado en inmunología, ¿no? Porque los leucocitos van a ser el tanque de reserva inmunológico y del estrés adaptativo. Ahora, no se olviden que cuando este animal va a tener una herida, entonces, ¿quién va a ayudar para que todo esto vuelva a la normalidad? Un proceso inmunológico, ¿sí? Que primero va a haber inflamación, luego va a haber fagocitosis, etcétera, etcétera, y va a haber regeneración de tejido. Entonces, ante una inflamación, las citocinas que se van a liberar, y me acuerdo que siempre les hacía pregunta de examen, es la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Vacían rápidamente, o sea, una vez que se envía, o sea, va a haber una inflamación, o sea, al tiro cuando hacen el corte hay una inflamación, porque hay una invasión de tejido, ¿verdad? Entonces, va a haber una liberación rápida del pool de reserva de neutrófilos. O sea, aquí hay una inflamación y van a llamar a las células. ¿No ve? Ustedes si recuerdan, se comunican entre ellas, el basófilo va a mandar los mastocitos van a mandar una señal a través de la histoquina y va a haber una liberación de células, ¿sí? Entonces, si las células que van a liberar cuando haya la cirugía, van a ser unas células maduras, pero si en los leucocitos, en el leucograma, yo veo que hay liberación de células inmaduras, que son liberación de células de bandas, quiere decir que hay una desviación a la izquierda. Entonces, un animal con